de pie ante las oxidadas puertas del Inwood Hall en una gris tarde de noviembre, cuando el cielo de Pensilvania presiona como un sudario y el viento corta los árboles desnudos que bordean el camino abandonado hace mucho tiempo, casi se pueden oír los susurros de lo que este lugar una vez fue, lo que prometía ser, en lo que se convirtió en cambio, un monumento no al triunfo de la riqueza, sino a su fragilidad, su vacío, su incapacidad última para protegerse contra los giros más crueles del destino. Esta mansión, este colosal palacio de 110 habitaciones que se alza de la tierra como algo conjurado de un sueño febril, de grandeza, fue construido para albergar no solo a una familia sino a un imperio, no solo arte sino la ambición misma, y sin embargo, durante décadas permaneció vacío, pudriéndose. Su salón de baile donde una vez bailaron 1000 invitados ahora no es más que palomas y decadencia. Su piscina no está llena de agua sino de escombros, su gran escalera no conduce a ninguna parte sino a la oscuridad, y si escuchas con suficiente atención, si presionas tu oído contra esas frías paredes de piedra caliza, podrías oír la historia que este edificio realmente quiere contar, no el cuento de hadas del hombre hecho a sí mismo que pasó de aprendiz de carnicero a titán de la industria, no el romance del exceso de la Edad Dorada y los tesoros europeos enviados a través del Atlántico para llenar galería tras galería, sino la oscura verdad que acecha bajo cada metro cuadrado de mármol, cada pulgada de pan de oro, cada Rembrandt y Rafael que una vez colgaron en estos salones, que este palacio fue construido sobre sangre y sobornos, sobre las espaldas rotas de trabajadores cuyos nombres nunca se registraron, sobre la corrupción política tan profunda que envenenó una ciudad entera, y que cuando el mar se llevó a dos de los hombres destinados a heredar toda esta gloria en una fría noche de abril de 1912, cuando el RMS Titanic se deslizó bajo las olas con George Waidene y su hijo Harry atrapados en su abrazo de acero, esta casa también comenzó a morir, lentamente al principio, luego más rápido, luego catastróficamente, hasta convertirse en lo que ves hoy, la mansión abandonada más grande de Estados Unidos, un cadáver de sueños convertido en pesadillas, un lugar donde la riqueza que vale miles de millones en dólares de hoy no pudo comprar lo que más importaba. No pudo evitar la tragedia, ni siquiera pudo asegurar que la casa misma fuera recordada con algo más que lástima y horror. ¿Qué oscuras verdades sobre la riqueza estadounidense revelarían estas paredes si pudieran hablar? ¿Qué precio se pagó por este brillo y por quién? ¿Qué significa que la residencia privada más grande jamás construida en Pensilvania, una casa que costó $8 millones en 1899, casi 300 millones en el dinero de hoy, haya terminado convertida en un refugio para vándalos, con sus muebles invaluables vendidos pieza por pieza? ¿Su colección de arte esparcida en museos y su propia existencia casi borrada de la historia? La respuesta está escrita en cada grieta del yeso, en cada agujero del techo, en cada habitación vacía que una vez brilló con luz eléctrica y ahora solo conoce sombras. Y es una historia sobre el sueño americano en su forma más barroca y más rota, sobre lo que sucede cuando la búsqueda de la aceptación y el legado choca con el hecho inamovible de que la riqueza no puede comprar inmunidad al dolor, no puede comprar protección contra el destino. No puede garantizar que cualquier cosa que construyas dure más allá de tu propio aliento, y comienza no en este palacio en decadencia, sino en una pequeña carnicería en el duro barrio Northern Liberties de Filadelfia en la década de 1850, donde un joven germano-estadounidense llamado Peter Arrell Browne Waidene aprendió su primera lección sobre cómo funciona realmente el dinero en Estados Unidos, que no fluye hacia los justos o los talentosos, sino hacia aquellos dispuestos a aprovechar la oportunidad cuando se presenta, sin importar cuán sangrienta pueda ser esa oportunidad. El padre de Peter Waidene, Johannes, era un carnicero inmigrante alemán que trabajaba 16 horas al día en un taller que apestaba a muerte y serrín. El joven Peter aprendió pronto que había dos clases de personas en este mundo: los que cortaban y los dueños de los talleres, y sabía con absoluta certeza qué lado de esa línea divisoria pretendía ocupar. No era un estudiante brillante, ni particularmente encantador, ni estaba dotado de ninguna de las cualidades que suele celebrar la mitología del éxito estadounidense, pero tenía algo más valioso que todo eso: tenía hambre, esa que te roe por dentro, que te hace estar dispuesto a hacer cosas que otros no hacen, a hacer tratos en secreto, a estrecharle la mano a los demonios si el precio es justo. A los 17 años abrió su propia carnicería y a los 21 se casó con Hannah Josephine Dunton. Podría haber seguido siendo un comerciante más del barrio, un nombre olvidado en el interminable registro de pequeñas vidas de Filadelfia, de no ser porque el país se desgarró en 1861 y Peter Waidene vio lo que la mayoría de los hombres no veía, que la guerra, a pesar de todo su horror, era la mayor oportunidad de negocio de su generación.
Gracias a las conexiones políticas que cultivó con esmero, a las amistades con los jefes de distrito y funcionarios municipales adecuados, a su disposición a pagar sobornos y cualquier otra cosa que se le exigiera, Wieden consiguió un contrato que cambiaría su vida para siempre. El derecho a suministrar carne de cordero a todas las tropas del ejército de la Unión en un radio de 10 millas de Filadelfia. El dinero que ganó, $50.000, aproximadamente 850.000 en la moneda actual, provenía de carne que a menudo era cuestionable, a veces rancia, entregada en cantidades que no coincidían con las facturas, cobrada a precios inflados por su posición de monopolio, y provenía de los cuerpos de jóvenes que comieron esa carne antes de marchar a morir en Gettysburg y Antietam, otros 100 campos empapados de sangre, pero Wieden nunca perdió un momento de sueño por eso porque entendía algo fundamental sobre el sistema estadounidense, que el patriotismo era para tontos, que los verdaderos ganadores en cualquier guerra eran aquellos que la suministraban, y que nadie recuerda cómo hizo su primera fortuna mientras haga suficiente fortuna después para comprar respetabilidad. Tomó ese dinero sangriento, porque eso era, no se equivoquen, era dinero que venía directamente de la maquinaria de muerte en masa, y lo invirtió no en más carnicerías sino en algo mucho más lucrativo, el futuro del transporte urbano. Las líneas de tranvía que transformarían las ciudades estadounidenses y harían a un puñado de hombres más ricos que reyes. La Filadelfia de las décadas de 1870 y 1880 era una ciudad en transformación. A base de hierro y vapor, un lugar donde la antigua ciudad peatonal daba paso a algo vasto y extenso, donde la gente necesitaba desplazarse más lejos y más rápido de lo que sus pies podían llevarla. Y los hombres que controlaban ese movimiento lo controlaban todo. Wieden lo comprendió instintivamente, como un tiburón entiende la sangre en el agua, y empezó a comprar franquicias de tranvías, primero una línea, luego otra, luego 10, luego 50, hasta que él y su socio William Lucas Elkins, otro hombre que había amasado su primera fortuna de forma éticamente dudosa, controlaron prácticamente todo el transporte público de Filadelfia a través de su empresa, la Philadelphia Traction Company. Pero el control no bastaba, querían el monopolio. El tipo de dominio absoluto que te permite fijar precios tan altos como quieras, que te permite conducir peligrosos coches abarrotados porque no hay competencia que te obligue a hacerlo mejor. Y para lograr ese monopolio necesitaban algo que el dinero solo no podía comprar. Necesitaban al gobierno de la ciudad de Filadelfia en su bolsillo, a cada concejal, a cada supervisor, a cada juez que pudiera fallar en su contra, a cada editor de periódico que pudiera escribir desfavorablemente sobre sus prácticas comerciales. Así que construyeron una máquina, un aparato político tan sofisticado y tan corrupto que se volvería legendario, un sistema donde los votos se compraban al por mayor, donde las elecciones se manipulaban con precisión científica, donde cualquiera que se opusiera a ellos veía sus negocios misteriosamente quemados, sus reputaciones destruidas, sus carreras terminadas. El periodista Lincoln Stephens, que investigó la corrupción urbana para McClure's Magazine, escribiría más tarde que Filadelfia era corrupta y satisfecha, una ciudad tan completamente poseída por hombres como Wieden que había renunciado incluso a pretender tener una democracia funcional, y en el centro de esa corrupción, moviendo los hilos, cobrando los sobornos, distribuyendo los pagos, estaba Peter Wieden, un hombre que había aprendido que lo único mejor que ser rico era ser poderoso, y que el verdadero poder no provenía de hacer dinero, sino de controlar los sistemas a través de los cuales fluía el dinero. Su imperio del tranvía se expandió más allá de Filadelfia hasta Nueva York, Chicago, Baltimore. Sus dedos en tantos pasteles que para la década de 1890 valía entre 50 y 100 millones de dólares, hasta 5.000 millones en el dinero de hoy, y se había convertido exactamente en lo que había soñado de niño en la carnicería de su padre, uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos. Un nombre pronunciado en el mismo aliento que Carnegie, Rockefeller y Morgan, y sin embargo, había un problema, una grieta fundamental en los cimientos de todo lo que había construido. Una fuente de vergüenza que ninguna cantidad de dinero parecía capaz de arreglar, la sociedad de Filadelfia. Las viejas familias con sus pedigrís del Mayflower y sus propiedades en Manline, se negaban a aceptarlo. Se negaban a reconocer que solo el dinero podía comprarte un asiento en su mesa. Y a pesar de todos sus millones, a pesar de todo su poder, Peter Wieden seguía siendo, a sus ojos, solo él. Hijo de un carnicero alemán que había hecho su fortuna a través de la corrupción y el soborno. Un hombre que podría tener dinero pero nunca tendría clase. Este rechazo quemaba en Wieden como ácido. Lo carcomía a través de cada negocio exitoso y cada inversión rentable. Porque había creído en la promesa estadounidense fundamental, que en este nuevo mundo, en esta democracia,
El dinero era lo único que importaba, que suficiente riqueza abriría todas las puertas. Le permitiría reinventarse por completo, borraría cualquier mancha de baja cuna o tratos cuestionables. Y había descubierto demasiado tarde que la promesa era una mentira, que había puertas que el dinero solo no podía abrir. Que las viejas familias de Filadelfia tenían un arma contra la cual incluso sus millones eran inútiles: el gusto, la educación, la capacidad de mirar su mansión en North Broad Street con su conspicua nueva riqueza y pronunciarla, con una mueca apenas disimulada, vulgar. Así que Waidene decidió construir algo tan magnífico, tan abrumador en su grandeza, tan obviamente caro, europeo y culto que nadie, ni siquiera la matrona más snob de Mainline, podría llamarlo vulgar. Algo que forzara la aceptación a través de la pura intimidación arquitectónica, y en 1897 compró 300 acres en el suburbio recientemente desarrollado del Kings Park, llamado así por su socio comercial, y contrató al arquitecto joven más talentoso de Filadelfia, un hombre llamado Horace Trumbauer, que se había hecho un nombre diseñando casas para los nuevos ricos y que entendía exactamente lo que Waidene quería: no solo una casa sino una declaración. No solo un hogar sino un palacio que rivalizara con cualquier cosa en Europa, que hiciera que cada mansión en Mainline pareciera una cabaña en comparación. Trumbauer se inspiró en las fincas campestres inglesas, en Prior Park en Bath y en Ballingarry en Nueva Jersey, y diseñó una mansión neoclásica tan grande, tan perfectamente proporcionada, tan clásicamente correcta que parecía transportada entera desde Derbyshire o Kent. Una casa que no solo contendría habitaciones sino alas enteras, no solo pinturas sino galerías enteras. No solo una biblioteca sino un templo del saber que avergonzaría a la mayoría de las universidades. Y el mensaje era claro. Brutalmente claro: mírenme, miren lo que he construido, y atrévanse a llamarme vulgar ahora. Atrévanse a sugerir que el dinero no puede comprar cultura, atrévanse a afirmar que ustedes, con su nombre heredado y sus bienes hipotecados, son de alguna manera superiores a mí. La construcción comenzó en 1897, y durante 2 años el Kings Park se transformó en algo así como una obra medieval, con cientos de trabajadores pululando por la propiedad: albañiles, carpinteros, yeseros y electricistas, la mayoría inmigrantes, irlandeses, italianos y polacos que trabajaban 12, 14, 16 horas al día en condiciones que mataron a varios de ellos, aunque sus nombres nunca fueron registrados porque hombres como esos eran reemplazables, porque Waidene tenía prisa y los trabajadores muertos simplemente significaban que se contrataban más trabajadores para ocupar su lugar, porque la mansión tenía que estar lista para 1899, tenía que ser perfecta, tenía que ser abrumadora. La casa que se alzaba de aquella tierra era un monstruo de piedra caliza y mármol, de 70.000 pies cuadrados repartidos en 110 habitaciones. Y esas cifras apenas empiezan a transmitir la realidad del lugar: había 55 habitaciones. Porque Waidene pretendía organizar fiestas de fin de semana que rivalizaran con cualquier cosa en Inglaterra. 20 baños con la última tecnología de fontanería traída desde Europa. Un salón de baile con capacidad para 1000 invitados y espacio de sobra para bailar. Una galería de arte que era esencialmente un museo privado con iluminación y climatización especialmente diseñados. Una piscina en el sótano, bodegas con capacidad para miles de botellas. Una central eléctrica privada porque la red eléctrica local no podía satisfacer las necesidades de la mansión. Invernaderos, establos, perreras y un campo de polo. Y cada centímetro del lugar estaba acabado con un estándar de lujo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían imaginar: con mármol importado de Carrara, paneles de madera de castillos franceses, lámparas de araña de cristal de Venecia, papeles pintados de seda de Lyon y un personal de más de 100 sirvientes cuyas vidas enteras estaban dedicadas a mantener la maquinaria del Innewood Hall. Ese personal, los mayordomos, lacayos, criadas, cocineros, lavanderas, jardineros y mozos de cuadra, vivía en el laberinto de habitaciones de los pisos superiores y del sótano, en espacios que no eran lujosos, que de hecho eran estrechos y calurosos en verano y gélidos en invierno, que no contaban con ninguna de las comodidades que disfrutaba la familia. Porque toda la arquitectura de la casa estaba diseñada para mantenerlos invisibles, para crear la ilusión de que la mansión funcionaba sola. Que la comida aparecía en las mesas, la ropa se lavaba y los fuegos se encendían mediante algún tipo de magia en lugar de gracias al trabajo de personas que trabajaban 16 horas al día por salarios que los mantenían apenas por encima de la pobreza. Personas cuyos nombres Waidene desconocía y no se preocupaba por aprender porque eran, en su opinión, simplemente parte de la maquinaria de la casa, tan intercambiables como el carbón que alimentaba los hornos. Pero si quieres entender lo que realmente fue el Innewood Hall,
Si quieres captar la verdadera naturaleza de lo que Waidene construyó, tienes que entender la colección de arte. Porque ese era el verdadero objetivo. Esa era el arma que forjaba contra el rechazo de la sociedad de Filadelfia. A partir de la década de 1880 y con un ritmo acelerado tras la construcción de la casa, Waidene se convirtió en uno de los coleccionistas de arte europeo más agresivos de Estados Unidos, compitiendo con J. P. Morgan, Henry Clafrick y Andrew Carnegie en una carrera armamentística de la Edad Dorada donde el premio era la legitimidad cultural y la munición, las pinturas de los viejos maestros. Waidene compraba con una ferocidad que rayaba en la obsesión, gastando cantidades desorbitadas. $500.000 por un solo Rembrandt, el equivalente a casi $18 millones actuales. Y eso que era solo una pintura entre cientos. Reunió una de las mejores colecciones privadas de arte jamás vistas en Estados Unidos, Rembrandts, Rafael, Van Dyck y Vermeers, obras de todos los grandes maestros europeos, cada una adquirida a través de marchantes como Joseph Dubain, que comprendía que estos millonarios estadounidenses no compraban realmente arte, compraban historia, compraban cultura, compraban pruebas de que pertenecían a la misma conversación que los aristócratas que habían poseído estas pinturas durante siglos. Waidene instaló sus tesoros en la galería especialmente diseñada del Linnewood Hall, un espacio que rivalizaba con muchos museos europeos, y abrió la colección al público, o al menos al tipo de público adecuado, a las personas cuya aprobación ansiaba con tanta desesperación, porque comprendía que la colección en sí misma era solo la mitad del punto. La otra mitad era asegurarse de que todos supieran que lo tenía. Asegurarse de que cuando la gente pensara en Peter Waidene no pensara en la carnicería o la corrupción política o el monopolio del tranvía, sino en Rembrandt y Rafael, en cultura, refinamiento y gusto, y en esto, al menos, tuvo éxito, porque a principios de 1900, incluso las familias más snobs de Filadelfia no podían negar que la colección del Linnewood Hall era extraordinaria. No podían evitar invitar a Peter Waidene a sus fiestas y aceptar invitaciones a las suyas. No podían mantener la ficción de que el dinero por sí solo no importaba cuando podía comprar literalmente todo el mayor patrimonio artístico de Europa y exhibirlo en una casa que parecía haber estado en pie desde el Renacimiento. Waidene llenó su palacio no solo de arte, sino también de familia, con las personas para quienes supuestamente se realizaba todo este esfuerzo, aunque si se observaba con atención, se podría notar el poco tiempo que realmente pasaba con ellos, cuánto de su vida aún estaba consumida por los negocios, por las interminables maquinaciones necesarias para mantener y expandir su imperio. Se había casado con Hannah Josephine Dunton en 1855, y ella le dio 2 hijos que no podrían haber sido más diferentes, George Dunton Waidene, nacido en 1861, quien se convirtió en un hombre muy parecido a su padre, agresivo y con mentalidad empresarial, que se casó con Eleanor Elkins, hija del socio de Peter, y que parecía destinado a heredar y expandir el imperio familiar, y Joseph Early Waidene, nacido en 1872, quien estaba más interesado en los caballos y el arte que en los tranvías y la política, que prefería Newport a Filadelfia, quien eventualmente se casaría con ella Pancoast y se convertiría en un caballero coleccionista en lugar de un gigante de la industria. George tuvo 3 hijos, Harry Elkins Waidene, nacido en 1885, quien desarrolló una pasión por los libros raros y se graduó de Harvard con una colección que ya rivalizaba con muchas bibliotecas universitarias, George Dunton Waidene Jr., nacido en 1889, y Eleanor Waidene, nacida en 1891. Estas eran las personas para las que existía Linnewood Hall, los herederos de todo lo que Peter había construido, la justificación de toda la corrupción, la explotación y el trato despiadado, porque, ¿no es eso lo que siempre nos decimos a nosotros mismos sobre la búsqueda de la riqueza, que es para la familia, para la próxima generación? Que estamos construyendo algo que nos sobrevivirá y brindará seguridad y comodidad para nuestros hijos y los hijos ¿de nuestros hijos? Esta es la historia que el capitalismo estadounidense se cuenta a sí mismo en el espejo cada mañana. La narrativa que transforma la codicia en nobleza. Pero lo que sucedió después expondría esa narrativa como la mentira que siempre fue. Demostraría con brutal claridad que la riqueza no puede proteger a la gente que amas. Que el dinero no es defensa contra la tragedia. Que todo el arte y todo el mármol y todo el gusto cuidadosamente cultivado del mundo no significan nada cuando el destino decide cobrar su deuda. En abril de 1912, George Waidene, su esposa Eleanor y su hijo Harry estaban en Europa. Uno de esos grandes viajes prolongados que los ricos estadounidenses realizaban para demostrar su sofisticación, para comprar arte y muebles y cualquier otra cosa que pudiera mejorar su posición en casa.
Y viajaban con el mayor estilo posible, porque George había heredado la comprensión de su padre de que la apariencia importaba, de que uno tenía que vivir de una manera que demostrara su lugar en el mundo. Habían estado en París, donde Harry había encontrado una rara edición de 1598 de los ensayos de Francis Bacon en una librería, había pagado una fortuna por ella y estaba mareado con la adquisición, y ahora estaban regresando a casa, habían reservado un pasaje en un nuevo barco, el navío más grande y lujoso jamás construido, un palacio flotante llamado RMS Titanic que estaba haciendo su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, y si querías demostrar tu riqueza y posición en 1912, si querías ser visto en la compañía adecuada, no había mejor lugar para hacerlo que en primera clase en el Titanic, rodeado de otros millonarios, de los Astor y los Guggenheim y los Strauss, de la gente que importaba en ese mundo dorado. George Waidene estaba tan confiado, tan seguro de su lugar y su seguridad, que el 14 de abril, la cuarta noche del viaje, él y Eleanor organizaron una cena en el restaurante a la carta del barco, invitando al capitán Edward Smith y a varios otros pasajeros de primera clase a una comida que debe haber sido espectacular, con champán y caviar y múltiples platos, con el mejor vino y la mejor conversación, y nadie en esa mesa tenía idea de que estaban comiendo su última comida, que en solo unas horas el Titanic chocaría con un iceberg, que el barco que todos decían que era insumergible se hundiría de todos modos. Se hundiría con una velocidad tan impactante que la mayoría de las personas a bordo no tendrían tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. No podrían creer que este palacio de acero y lujo simplemente pudiera desaparecer bajo las olas. Cuando el barco chocó contra el iceberg a las 11:40 de la noche, cuando la tripulación comenzó a comprender lo grave que era el daño, cuando se hizo evidente que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo, las reglas de la Edad Dorada se reafirmaron con venganza, mujeres y niños primero. Pero en realidad eran las mujeres y los niños de primera clase primero, porque los pasajeros de tercera clase encontraron las puertas de las cubiertas superiores cerradas, se encontraron atrapados debajo. Mientras el barco se llenaba de agua, e incluso entre la primera clase había una jerarquía, un cálculo brutal sobre quién merecía ser salvado. Eleanor Waidene logró subir a un bote salvavidas, fue rescatada del barco que se hundía y pasó la noche en el gélido Atlántico rodeada de los gritos de los moribundos. Y sobrevivió, pero George se quedó con los hombres, se quedó porque eso es lo que hacen los caballeros, lo que el honor exige, y Harry también se quedó con su padre, y fueron vistos por última vez de pie en la cubierta mientras la proa del barco se hundía bajo el agua, mientras la popa se elevaba imposiblemente alto en el aire, y luego el barco se partió por la mitad y se deslizó bajo la superficie y se fueron, ambos, ahogados en agua tan fría que mató en minutos. Y si Harry sostenía sus preciados ensayos de Bacon cuando murió, si estaba pensando en la biblioteca que había planeado construir en Harvard, si tuvo algún pensamiento final, nunca lo sabremos porque el océano guarda sus secretos, no dice nada, no devuelve nada. Y todo lo que Eleanor Waidene recuperó fue su propio dolor y el conocimiento de que había sobrevivido cuando su hijo y su esposo no lo hicieron. La noticia llegó a Peter Waidene en Lindenwood Hall el 15 de abril. Le llegó a su palacio rodeado de sus Rembrandts y su mármol y sus jardines perfectamente cuidados. Le llegó a la casa que había construido para demostrar que el dinero podía comprar cualquier cosa, podía resolver cualquier problema, podía asegurar cualquier resultado, y el mensaje era simple y devastador. Dos de las personas para las que había construido todo esto estaban muertas, se habían ido. Nunca volverían a casa, y no había nada que sus miles de millones pudieran hacer al respecto. Ninguna cantidad de dinero podría sobornar o engatusar o comprar su camino de regreso desde el fondo del Atlántico, porque al final la riqueza solo tiene poder sobre las cosas que la riqueza puede influenciar. Y a la muerte no le importa lo que vales, no revisa tu saldo bancario antes de llevarte. Trata al millonario y al pasajero de tercera clase con exactamente la misma indiferencia. La muerte de George y Harry Waidene rompió algo en Lindenwood Hall que jamás podría repararse. Agrietó los cimientos de la casa con la misma seguridad que si la piedra misma se hubiera partido, porque una mansión como esta no es solo un edificio, es una historia sobre el futuro, sobre el legado, sobre la continuidad de la línea, y esa historia acababa de hacerse añicos. Peter Waidene, quien siempre había sido duro, pragmático y nada sentimental en los negocios, se convirtió en algo más después del Titanic, se convirtió en un fantasma de sí mismo, vagando por su palacio como un hombre que busca algo que ha perdido. Y lo que había perdido no era solo a su hijo y a su nieto, sino el sentido mismo de todo lo que había construido, la justificación de todos esos años de corrupción, explotación y tratos despiadados, porque ¿qué importaba todo eso ahora?
¿Qué sentido tenía la colección de arte si George no estaba allí para heredarla? ¿Qué sentido tenían las 110 habitaciones si nunca resonarían con las risas de los nietos de Harry? ¿Qué sentido tenía construir un imperio si éste no tenía heredero? Eleanor Waidene, la madre de Harry, quien sobrevivió al naufragio, canalizó su dolor en algo productivo, algo que honrara a su hijo. Donó $3,5 millones a Harvard para construir la Biblioteca Waidene, la biblioteca universitaria más grande del mundo, un monumento en piedra y libros para el hijo que amaba coleccionar, que soñó con construir su propia biblioteca, que murió con un libro raro en sus manos, y la biblioteca sigue en pie hoy, aún lleva el nombre de Harry. Aún sirve como monumento a un joven que lo tuvo todo menos tiempo. Pero Peter Waidene no tenía esa válvula de escape, ninguna manera de transformar su dolor en algo útil. Y simplemente se recluyó, pasó sus últimos años en Lindenwood Hall cada vez más aislado, cada vez más amargado, viendo cómo su cuerpo le fallaba, cómo su salud se deterioraba, cómo todo lo que había construido se revelaba temporal, frágil, sujeto a la misma decadencia que se lleva todo lo que los seres humanos crean. Murió el 6 de noviembre de 1915, a los 80 años, en la casa que había construido para demostrar su valía, rodeado de arte que ya no significaba nada para él. Y la pregunta que debió de rondar sus últimos días fue la que nos atormenta a todos: ¿para qué sirvió? ¿Qué significado tenía todo aquello? ¿Qué queda cuando todo lo que construiste deja de tener sentido? Joseph Waidene heredó Lindenwood Hall, heredó todo el imperio que su padre y su hermano habían construido. Se convirtió en el único heredero de una fortuna que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Pero no quería nada, en realidad no. Porque Joseph nunca había sido Peter, nunca había tenido ese ansia, ese afán de dominio y control, siempre había preferido la vida de un caballero a la de un titán. Conservó la colección de arte, incluso la amplió, porque al menos el arte tenía un sentido para el que los tranvías y la política nunca tuvieron. Y continuó la práctica de su padre de prestar pinturas a exposiciones, de permitir que los académicos estudiaran la colección, porque entendía que el arte en sí mismo era lo único valioso que su familia había creado. El único legado que valía la pena preservar. Pero Lindenwood Hall en sí era una carga, un gasto enorme que requería un ejército de sirvientes y un mantenimiento constante, una casa construida para una familia y un futuro que ya no existía, y Joseph, su esposa, ella y sus hijos, Peter A. B. Waidene II y Josephine, nunca la llenaron del todo. Nunca lograron que se sintiera como un hogar en lugar de un mausoleo, porque no se pueden calentar 110 habitaciones con amor. No se pueden llenar 70.000 pies cuadrados con solo 4 o 5 personas, y cada dormitorio vacío, cada galería sin usar, cada pasillo silencioso parecía resonar con los fantasmas de las personas que deberían haber estado allí, George y Harry y todas las generaciones que se suponía vendrían después. El Titanic había matado no solo a 2 hombres, sino a todo el futuro que Peter Waidene había imaginado. Había asesinado a la dinastía antes de que pudiera siquiera comenzar. Y Lindenwood Hall se erigía como un monumento a ese futuro asesinado, a los sueños que murieron en las frías aguas del Atlántico. Joseph intentó mantener el lugar durante las décadas de 1920 y 1930, intentando mantener las apariencias, pero el mundo estaba cambiando, la Edad Dorada había terminado. La Gran Depresión hizo que el consumo ostentoso pareciera no solo desagradable sino obsceno, y cada vez era más difícil encontrar sirvientes, que exigían mejores salarios y un mejor trato. Y ya no estaban dispuestos a pasar sus vidas en los sótanos y áticos de casas como esta por el privilegio de servir a los ricos. Los costos de mantenimiento eran exorbitantes. Decenas de miles de dólares al año solo para evitar que el techo goteara, las tuberías se congelaran, el terreno se convirtiera en un desierto, ¿y para qué? Para una casa en la que en realidad no vivía nadie, que no tenía ningún propósito real más que el de guardar cuadros que pertenecían a museos. Joseph Waidene tomó una decisión que su padre habría considerado impensable, una decisión que representó el abandono definitivo del sueño de permanencia dinástica de Peter. En 1939, anunció que donaría toda la colección de arte, más de 2.000 piezas entre pinturas, esculturas, tapices, muebles y objetos decorativos, a la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., el museo recién creado que estaba destinado a ser el Louvre de Estados Unidos, el lugar donde se preservarían los mayores tesoros artísticos de la nación para el público. La donación, finalizada entre 1940 y 1942, incluía algunas de las obras más valiosas en manos privadas: El Molino de Rembrandt, La Madonna Alba, de Rafael, obras de Vermeer, Van Dyck, Tiziano y todos los demás maestros que su padre había coleccionado tan obsesivamente.
Obras que valían decenas de millones incluso entonces, que valen cientos de millones hoy, y Joseph las regaló todas. No se quedó con nada para sí mismo, porque comprendió algo que su padre nunca supo, que intentar aferrarse a todo esto, intentar mantenerlo privado, personal y propio, era un juego perdido, que el tiempo, la decadencia y la inevitable disolución de las familias significaban que eventualmente todo se dispersaba de todos modos, y que era mejor hacerlo en sus términos, para asegurar que la colección permaneciera unida, para dejar que el público se beneficiara de lo que su padre había reunido. La donación transformó la Galería Nacional de la noche a la mañana, convirtiéndola en uno de los mejores museos del mundo, y fue sin duda lo mejor que la familia Wieden hizo en su vida, el único acto que justificó todo lo demás, que transformó el dinero contaminado procedente de la corrupción de los tranvías y la especulación de la guerra civil en algo de valor cultural duradero. Pero también marcó el fin del propósito del Linnewood Hall, porque una vez que el arte desapareció, una vez que las pinturas fueron embaladas y enviadas a Washington, una vez que las galerías quedaron vacías y las paredes vacías, ¿qué quedó? Solo una casa enorme y carísima que nadie quería especialmente, en un suburbio que se había desarrollado a su alrededor, rodeada de familias de clase media que encontraban el lugar un poco ridículo, este palacio de otra época, simplemente allí, como una ballena varada, magnífico e inútil, y muriendo lentamente. Joseph Wieden falleció en 1943, y su testamento reveló hasta qué punto se había reducido la fortuna familiar. No por pobreza, pues seguían siendo ricos según cualquier criterio habitual, pero la época de competir con Carnegie y Rockefeller había quedado atrás. El imperio del tranvía se había vendido o devaluado por el auge del automóvil. Las inversiones se habían liquidado para pagar las donaciones de arte, los impuestos sobre las sucesiones y el interminable mantenimiento de propiedades que ya no generaban suficientes ingresos para justificar su existencia. Su hijo, Peter A. B. Wieden II, heredó Linnewood Hall, heredó la carga del lugar, y con solo ver este monstruo de 110 habitaciones, tomó la única decisión sensata: no quería saber nada de él. Vivió en la mansión brevemente, trató de averiguar qué hacer con ella, pero a finales de la década de 1940 estaba claro que la era de las casas como Linnewood Hall había terminado, que Estados Unidos había avanzado, que nadie en el mundo moderno quería vivir en un lugar que requería 100 sirvientes y costaba una fortuna solo para calentar durante un invierno de Pensilvania, que todo el concepto del Palacio de la Edad Dorada se había vuelto tan anticuado como los carruajes tirados por caballos y la iluminación de gas. Peter A. B. Wieden II puso Linnewood Hall en el mercado, y se quedó allí, y se quedó allí, y se quedó allí, porque ¿quién en su sano juicio compraría una casa como esa? ¿Quién tenía el dinero y el personal y el deseo de mantener una propiedad tan absurdamente grande? Las estrellas de cine querían mansiones en Beverly Hills, no propiedades en ruinas de Pensilvania. Los nuevos millonarios querían áticos en Manhattan, no palacios neoclásicos en los suburbios. Y las antiguas familias que alguna vez podrían haber apreciado una casa así estaban luchando por mantener sus propias propiedades. Estaban vendiendo tierras y convirtiendo establos en apartamentos y haciendo todo lo que podían para sobrevivir a la economía cambiante que había vuelto obsoleta su forma de vida. La casa permaneció en el mercado hasta finales de los años 40 y principios de los 50, volviéndose más ruinosa con cada año que pasaba, porque Peter no gastaba dinero en mantener una propiedad que estaba desesperado por vender, y las pocas personas que visitaban el lugar se marchaban deprimidas por su grandeza u horrorizadas por los costes de restauración, y así Linnewood Hall estaba vacío, las ventanas rotas por vándalos, el cobre robado del tejado, los jardines cubiertos de maleza, la piscina llenándose de escombros, y los lugareños empezaron a contar historias sobre el lugar, sobre cómo estaba embrujado por los hombres de Wieden que habían muerto en el Titanic, sobre cómo se podían oír sus fantasmas vagando por los pasillos vacíos por la noche, sobre cómo la casa misma estaba maldita, porque, ¿de qué otra manera se explica que un palacio tan magnífico cayera en un abandono tan completo? La verdad era más simple y más prosaica: Linnewood Hall estaba abandonada porque había sobrevivido a su tiempo, porque la sociedad que había hecho posibles y deseables esas casas se había disuelto, porque la maquinaria de los sirvientes y la economía de la vasta riqueza heredada y las estructuras sociales que sostenían todo eso se habían derrumbado, y lo que quedaba era solo un edificio, solo piedra, mármol y madera, y nada de eso significaba nada sin el contexto que lo había creado. Finalmente, en 1952, Peter A. B. Wieden II encontró un comprador, aunque no el tipo que alguien podría haber esperado, el reverendo Carl M. Tire,
un predicador fundamentalista que quería utilizar la propiedad para su Faith Seminary, una universidad bíblica que necesitaba espacio para aulas, dormitorios y oficinas. Y MC pagó $190.000 por la casa y los terrenos. Una pequeña fracción de lo que había costado construirla, una suma insultante que demostraba lo mucho que había caído Linnewood Hall, pero a Peter no le importó porque estaba contento de librarse de la carga, contento de cerrar ese capítulo de la historia de su familia, contento de no tener que pensar nunca más en el lugar. La compra del Linnewood Hall por parte de Carl MC en 1952 debería haber sido el comienzo de un nuevo capítulo, una historia de redención y reutilización adaptativa, de un magnífico edificio que encontraba un nuevo propósito al servicio de la educación y la fe. Sin embargo, fue el principio del fin, el inicio de un largo y lento declive que transformaría la residencia privada más magnífica de Estados Unidos en la ruina más notoria del país. MC y su seminario teológico Faith se mudaron a la mansión. Convirtieron las habitaciones en residencias universitarias, el salón de baile en una capilla, las galerías en aulas. Al principio, podría haber parecido que podría funcionar, que la casa podría sobrevivir después de todo, pero inmediatamente surgieron problemas, incompatibilidades fundamentales entre lo que era el edificio y lo que MC necesitaba que fuera. Los costos de mantenimiento eran asombrosos, mucho más allá de lo que una pequeña universidad religiosa podía permitirse. Y MC no tenía la fortuna de Peter Waidene para aprovechar. No tenía un ejército de sirvientes y artesanos calificados para mantener todos los sistemas en funcionamiento. Por lo que las cosas comenzaron a descomponerse, lentamente al principio, un techo con goteras aquí, una ventana rota allá, un sistema de calefacción que solo funcionaba en la mitad del edificio, pero acelerándose con cada año que pasaba porque así es como mueren los edificios viejos. Gradualmente y luego de repente, porque una vez que dejas de mantenerlos se deterioran exponencialmente, cada pequeña falla conduce a fallas más grandes, el daño por agua conduce a daños estructurales que conducen al colapso total. Para recaudar dinero para las operaciones, la organización de MC comenzó a vender los accesorios y muebles restantes que la familia Waidene había dejado atrás, las cosas que eran demasiado grandes o estaban demasiado integradas para moverlas fácilmente. Y pieza por pieza Linnewood Hall fue desmantelada, sus repisas de mármol vendidas a anticuarios, sus artefactos de iluminación retirados y subastados, sus paneles de madera arrancados de las paredes, sus vidrieras extraídas y enviadas a coleccionistas, y cada pérdida hizo que la casa fuera menos valiosa, menos hermosa, menos digna de ser salvada. Hasta que lo que quedó fue una cáscara, un cadáver, un edificio que había sido destripado de todo lo que lo hacía especial. El seminario tuvo problemas económicos durante los años 60, 70 y 80, sin poder cubrir nunca sus costos, sin poder mantener el edificio adecuadamente, y los estudiantes que vivían allí se encontraban en habitaciones con goteras en los techos, ventanas rotas y calefacción que funcionaba esporádicamente, si es que funcionaba. Se encontraban en un edificio que parecía estar cayéndose a pedazos a su alrededor, y había algo casi oscuramente apropiado en ello, en entrenar ministros en una mansión construida por varones ladrones, en tratar de servir a Dios en una casa construida mediante corrupción política y explotación laboral, porque tal vez la decadencia misma era un sermón, una lección sobre la transitoriedad de la gloria terrenal, sobre lo que eventualmente le sucede a cada palacio. A finales de los 90, el seminario no pudo continuar, no pudo permitirse seguir en el edificio, no pudo seguir fingiendo que el acuerdo era viable, y abandonaron Linnewood Hall, simplemente se marcharon y lo dejaron pudrirse. Durante las 2 décadas siguientes, la mansión permaneció en un extraño limbo, técnicamente propiedad de la organización de MC, pero en realidad no pertenecía a nadie. Un enorme edificio vacío que se derrumbaba lentamente sobre sí mismo mientras los vecinos observaban. Los promotores inmobiliarios rondaban y los conservacionistas se lamentaban sin hacer nada. El vandalismo empeoró, el robo se volvió más sistemático, porque un edificio abandonado atrae a los carroñeros como un cadáver atrae a las moscas. Destruyeron todo lo que quedaba de valor, las tuberías de cobre, los accesorios de latón, las baldosas de mármol. Cualquier cosa que pudiera venderse como chatarra o a anticuarios que no preguntaban demasiado sobre su procedencia. Dejaron atrás basura, grafitis y cristales rotos. Un desastre que hizo que el edificio fuera aún más difícil de rescatar, menos valioso, menos probable de salvar. Los exploradores urbanos descubrieron el lugar, entraron por las ventanas tapiadas y las puertas rotas, y documentaron lo que encontraron: salones de baile llenos de escombros, piscinas llenas de restos,
Grandes escaleras que conducían a techos derrumbados. Galerías donde una vez colgaron Rembrandts ahora cubiertas de grafitis y manchas de agua. Y publicaron sus fotografías en línea y las imágenes se volvieron virales. Se convirtieron en parte de la fascinación infinita de Internet por las hermosas ruinas, por la estética de la decadencia, y Lindenwood Hall volvió a ser famoso. Pero famoso por todas las razones equivocadas. Famoso no por lo que había sido sino por lo que se había convertido. Famoso como la mansión abandonada más grande de Estados Unidos. Famoso como un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando construimos demasiado en grande. Soñamos demasiado en grande. Asumimos que la riqueza nos protegerá del tiempo y el destino y la inevitable disolución que reclama todo lo que los seres humanos crean. Las fotografías mostraban un edificio siendo reclamado por la naturaleza, por la entropía. Mostraban cuán rápido un palacio puede convertirse en una ruina cuando nadie lo mantiene. Mostraban paredes manchadas por daños de agua y pisos cubiertos de escombros y techos colapsando y vegetación creciendo a través de las ventanas rotas, y había algo casi hermoso en ello. Algo estéticamente convincente en la forma en que la naturaleza y el tiempo estaban borrando el monumento de Peter Waidene a la ambición humana, pero era la belleza de la muerte, la belleza de los finales. Y cualquiera que mirara esas fotografías y sintiera algo más que una profunda tristeza se estaba perdiendo el punto. Porque esto no era solo un edificio cayéndose a pedazos. Era una historia sobre el capitalismo estadounidense en su forma más desnuda y cruel. Una historia sobre lo que construimos y por qué lo construimos y cuánto cuesta y qué sucede cuando las personas y los propósitos que justificaron el edificio se han ido. La cuestión de qué hacer con Lindenwood Hall consumió a la comunidad de preservación de Filadelfia durante años. Desató debates interminables sobre si el edificio podía salvarse, si debía salvarse, si los costos de restauración, estimados entre 20 y 30 millones de dólares solo para la primera fase de estabilización y reparaciones básicas, podrían posiblemente justificarse cuando ese dinero podría usarse para tantos otros propósitos. Y había algo casi obsceno en el cálculo, en discutir. Gastar decenas de millones para salvar la mansión de un varón ladrón cuando había personas en Filadelfia que no tenían vivienda adecuada, atención médica o escuelas, cuando el dinero que Waidene había ganado a través de la corrupción todavía, en cierto sentido, se extraía de la ciudad, todavía exigía recursos, atención y cuidado mucho después de su muerte. Pero los conservacionistas argumentaron, con cierta validez, que Lindenwood Hall era históricamente significativo, que representaba un periodo importante en la arquitectura y la historia social estadounidense, que dejar que se derrumbara significaría perder para siempre un edificio que documentaba la edad dorada de formas que ningún libro o fotografía podría capturar, y tenían razón, en cierto sentido, aunque tenían razón en una forma que planteaba preguntas incómodas sobre la historia de quién elegimos preservar. ¿Por qué estamos tan ansiosos por salvar los palacios de los ricos mientras dejamos que las casas y los vecindarios de la gente común sean demolidos para la renovación urbana y la construcción de carreteras? ¿Por qué conmemoramos a los varones ladrones pero olvidamos a los trabajadores que explotaron, las comunidades que destruyeron, los procesos democráticos que corrompieron? El edificio salió al mercado varias veces, con precios que seguían bajando, 20 millones de dólares, luego 16 millones, luego menos, pero no había compradores. Nadie dispuesto a asumir el enorme gasto y la responsabilidad. Y Lindenwood Hall parecía destinado a la demolición, a la bola de demolición, al borrado completo del paisaje excepto como un recuerdo y una historia con moraleja. Y tal vez eso hubiera sido apropiado. Tal vez hubiera habido justicia en dejar que el monumento de Peter Waidene asimismo fuera completamente borrado, devuelto a la tierra, olvidado, porque no es eso lo que le sucede a todo eventualmente. No es esa la verdad final contra la que se topan todas nuestras construcciones, adquisiciones y acumulaciones. Que somos temporales, nuestras obras son temporales, nuestros legados son temporales. ¿Y al universo no le importa lo que construimos o por qué lo construimos o lo que pensamos que significaba? Pero entonces sucedió algo inesperado, algo que podría representar un tipo diferente de final. Una posibilidad de redención o al menos de un ajuste de cuentas honesto con lo que Lindenwood Hall realmente representa. En 2023, después de años de negociaciones, recaudación de fondos y complejas maniobras legales, una organización sin fines de lucro llamada Lindenwood Hall Preservation Foundation compró con éxito la propiedad por 9 millones de dólares, tomando finalmente posesión de la mansión y comprometiéndose con un proyecto de restauración a largo plazo que estabilizaría el edificio, repararía los daños más críticos y, finalmente, lo transformaría en algo nuevo. No una residencia privada, porque esa era ya
Pasó y todos lo saben, sino un espacio público, un museo tal vez, un centro educativo. Un lugar donde la gente pudiera venir a aprender sobre la Edad Dorada y sobre la familia Waidene y sobre las cuestiones más amplias de riqueza, poder y legado que encarna la casa, y lo más importante, un lugar que contara la historia completa. No solo el cuento de hadas del hombre hecho a sí mismo y su magnífica colección de arte, sino la oscura verdad sobre de dónde vino el dinero, sobre la corrupción, la explotación y los costos humanos que construyeron cada habitación y compraron cada cuadro, sobre los sirvientes que vivieron toda su vida en los pasillos de servicio y las habitaciones del sótano, sobre los trabajadores que murieron construyendo el lugar, sobre la maquinaria política que lo hizo todo posible, sobre el Titanic y sus secuelas, sobre las décadas de abandono y decadencia, sobre lo que significa que ahora estemos gastando millones para salvar un edificio que representa todo lo que estaba mal en la América de la Edad Dorada, todo lo que era grotesco, desigual e insostenible en esa época, y la única manera de justificar su salvación es hacer que diga la verdad, hacer que cuente las historias que fue construido para ocultar, transformarlo de un monumento al éxito en un espejo que nos muestre lo que preferiríamos no ver sobre la riqueza, el poder y el sueño americano. Los trabajos de restauración están en curso, llevarán años, tal vez décadas. Requerirán decenas de millones de dólares y los esfuerzos de artesanos con habilidades cada vez más escasas. Porque construir y mantener una casa como Lindenwood Hall requiere conocimientos que ya no se enseñan comúnmente. Técnicas que se han olvidado en gran medida en nuestra era de paneles de yeso y revestimiento de vinilo. Y hay algo conmovedor en eso, en el hecho de que tenemos que volver a aprender cómo salvar este palacio de otra época, tener que realizar ingeniería inversa de los sistemas y métodos que lo crearon. Porque en nuestra prisa por modernizar y simplificar hemos perdido tanto conocimiento sobre cómo construir cosas que duren, sobre cómo crear belleza que perdure, incluso si esa belleza siempre estuvo contaminada por la oscuridad de sus orígenes. El plan de la Fundación para la Preservación no solo prevé la restauración sino la reinterpretación. Quiere usar la casa para explorar preguntas incómodas sobre la riqueza, la clase y el poder. Quiere traer a académicos e historiadores que puedan ayudar a excavar las historias ocultas, las narrativas de los sirvientes, las experiencias de los trabajadores, la verdad completa y complicada de lo que Lindenwood Hall fue, es y representa, y si tienen éxito, si pueden lograrlo, podría ser el sitio histórico más interesante de Estados Unidos, un lugar que se niega a romantizar la Edad Dorada, que insiste en mostrar tanto la belleza como el horror, la grandeza y el costo, los sueños y las pesadillas, y que utiliza la mansión en sí como el documento principal, el texto principal a través del cual los visitantes pueden comprender toda una era y sus delirios y sus brutalidades y su legado con el que todavía vivimos hoy. La Fundación ha comenzado a ofrecer visitas limitadas, permitiendo a la gente ver el edificio en su estado actual de restauración parcial, y las visitas se están agotando, porque claramente hay hambre de este tipo de compromiso honesto con la historia, este tipo de mirada inquebrantable a lo que nuestros monumentos realmente significan, y las personas que caminan por esas habitaciones dañadas, que ven las paredes manchadas de agua y los techos derrumbados junto a la magnífica arquitectura y los espacios donde una vez colgaron obras maestras, salen cambiados. Salen entendiendo algo sobre la riqueza y la permanencia y la fragilidad de todo lo que construimos que antes no entendían. Pero seamos honestos sobre lo que está pasando aquí, sobre lo que significa salvar Lindenwood Hall, porque hay algo profundamente extraño, tal vez incluso perverso, en gastar millones de dólares para preservar una casa que fue construida mediante la corrupción y la explotación, en convertir el palacio de un varón ladrón en un destino turístico, en el hecho de que el nombre de Peter Waidene ahora será preservado y recordado cuando los nombres de los trabajadores que murieron construyendo su mansión se pierdan para siempre, cuando los conductores de tranvía y los soldados de la guerra civil que sufrieron debido a su especulación sean olvidados, cuando los votantes de Filadelfia cuyos derechos democráticos compró y destruyó sean solo estadísticas en los libros de historia, si es que se mencionan. La preservación del Lindenwood Hall plantea preguntas incómodas sobre las historias que contamos, los edificios que salvamos, a quién conmemoramos y a quién olvidamos. Las respuestas a estas preguntas revelan algo fundamental sobre la sociedad estadounidense, que, incluso ahora, a pesar de nuestro declarado compromiso con la igualdad y la justicia, seguimos deslumbrados por la riqueza, impresionados por la grandeza, dispuestos a perdonar casi cualquier cosa si quien lo hizo es lo suficientemente rico y el edificio que dejó es lo suficientemente bello. ¿Gastaríamos 30 millones de dólares en preservar una casa adosada donde un obrero crió a 6 hijos? ¿Organizaríamos una campaña para salvar un edificio de viviendas donde vivían 12 inmigrantes por habitación?
crearíamos una fundación. Solicitaríamos donaciones y organizaríamos visitas guiadas para conmemorar los barrios demolidos para dar paso a las líneas de tranvía de Waidene. ¿Las comunidades destruidas por los proyectos de renovación urbana financiados por su maquinaria política? Sabemos la respuesta, sabemos que no lo haríamos, porque esos lugares no son bellos, no son fotogénicos, no inspiran la apreciación estética que hace que la preservación parezca una causa noble en lugar de un desperdicio de recursos, y entonces desaparecen, se borran. No dejan rastro excepto quizás un marcador histórico que la mayoría de la gente pasa de largo sin leer. Mientras que Linnewood Hall, con toda su historia problemática y sus cimientos construidos sobre la corrupción, se salva, se estudia y se celebra. Y aún así, quizá la preservación tenga valor precisamente porque nos permite tener estas conversaciones, hacer estas preguntas, mirar directamente un edificio como Linnewood Hall y ver tanto lo que se suponía que debía ser como lo que realmente es, rechazar la narrativa fácil del glamour de la Edad Dorada e insistir, en cambio, en la verdad completa del origen de estos lugares, su costo y lo que representan. Quizás el objetivo no sea celebrar la mansión, sino estudiarla, usarla como evidencia. Dejar que testifique sobre una época, un sistema y un conjunto de valores que crearon una inmensa belleza junto con un inmenso sufrimiento, que construyeron palacios sobre cimientos de explotación, que soñaron con una permanencia dinástica que el universo conspiró para destruir. Linnewood Hall es, en cierto sentido, una escena del crimen, escenario de crímenes tanto específicos, la corrupción, las muertes de trabajadores, la manipulación política, como generales, el crimen más amplio de una sociedad que permitió una desigualdad tan extrema, que permitió que un puñado de hombres acumulara riquezas envidiables para las naciones mientras millones vivían en la pobreza, que creó un sistema donde el valor humano se determinaba casi por completo por el saldo bancario, donde el hijo de un carnicero podía convertirse en un titán mediante tratos despiadados y sobornos políticos, donde la adquisición de arte europeo se consideraba culturalmente más significativa que el bienestar de los trabajadores estadounidenses. Y como cualquier escena del crimen, debe preservarse no para honrar lo que allí ocurrió, sino para comprenderlo, para aprender de él, para asegurarnos de que no olvidemos de lo que somos capaces los humanos cuando organizamos nuestras sociedades, en torno al principio de que la riqueza es lo único que importa, que el dinero es la medida de todo valor, que el propósito de la vida es la acumulación y el propósito de la acumulación es el poder. La historia del Linnewood Hall es la historia del capitalismo estadounidense contada en piedra y mármol. Una historia que comienza con dinero ensangrentado de los contratos de carne de la guerra civil y termina con una ruina decadente que nadie quiere, y cada capítulo intermedio trata sobre la búsqueda de la aceptación, el hambre de legitimidad, el intento desesperado de usar la riqueza para comprar no solo cosas sino significado, no solo bienes sino identidad, no solo propiedad sino valor. Peter Waidene construyó su palacio para demostrar que pertenecía, para obligar a la sociedad de Filadelfia a aceptarlo, para demostrar que el hijo de un carnicero alemán que había hecho su fortuna a través de la corrupción podía transformarse en un caballero culto, podía poseer Rembrandts y organizar fiestas de fin de semana y vivir como la aristocracia europea, y en cierto sentido tuvo éxito, logró todo lo que se había propuesto lograr, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, reunió una de las mejores colecciones de arte jamás vistas en manos privadas, construyó una casa que asombró a todos los que la vieron, pero no importó, nada de eso importó, porque al océano Atlántico no le importa lo rico que seas, no revisa tu saldo bancario antes de ahogar a tu hijo y nieto, no otorga excepciones para los hombres que poseen Rembrandts, y el dolor que vino después del Titanic reveló el vacío fundamental de todo lo que había construido, el vacío en el centro de toda esa aparente solidez, porque ¿de qué sirve un palacio si la gente para la que lo construiste está muerta? ¿De qué sirve la inmortalidad a través del arte si la dinastía termina antes de comenzar? ¿De qué sirve si el tiempo y el destino pueden simplemente borrar tus planes, burlar tus ambiciones, reducir la obra de tu vida a escombros y ruina? Linnewood Hall se yergue hoy, apenas, precariamente, sostenido por andamios y los esfuerzos de conservacionistas que luchan contra la decadencia, como un monumento a los límites de la riqueza, como un recordatorio de que el dinero no puede comprar lo que más importa. No puede comprar inmunidad ante la tragedia ni protección contra el tiempo, ni garantizar que cualquier cosa que construyas perdure más allá de los propósitos para los que la hiciste. Se yergue como evidencia de una sociedad que valoró lo incorrecto, que confundió riqueza con valor, que creyó en una versión del sueño americano tan tóxica que envenenó todo lo que tocó, que creó belleza mediante la explotación y la llamó cultura,
que construyó palacios sobre cimientos de corrupción y la llamó éxito, que acumuló arte ignorando el costo humano de esa acumulación, que medía la grandeza por la cantidad de sirvientes que empleabas en lugar de por lo bien que los tratabas, que creía que el legado significaba una gran casa y un nombre en un edificio en lugar de un mundo mejorado por tu presencia en él. Y se erige, quizás lo más importante, como una advertencia sobre lo que sucede cuando organizamos toda nuestra sociedad en torno a la búsqueda de la riqueza, cuando hacemos del dinero la medida de todo, cuando permitimos que unas pocas personas acumulen recursos que les dan poder sobre ciudades enteras mientras millones luchan por sobrevivir, porque la edad dorada que creó Linnewood Hall no terminó, simplemente mutó, evolucionó, encontró nuevas formas, y ahora vivimos en una segunda edad dorada. Una era de desigualdad tan extrema como cualquier cosa que haya creado la generación de Peter Waidene. Una era en la que un puñado de multimillonarios tecnológicos, administradores de fondos de cobertura y promotores inmobiliarios tienen una riqueza que eclipsa la que los varones ladrones jamás acumularon, donde Amazon, Apple y Microsoft tienen más poder del que Standard Oil y US Steel jamás soñaron poseer, donde construimos nuevos palacios y acumulamos nuevas colecciones de arte y creamos nuevas dinastías y nos decimos a nosotros mismos las mismas mentiras sobre el mérito, el valor y la valía que ellos se dijeron a sí mismos, y tal vez, solo tal vez, si somos honestos sobre lo que Linnewood Hall realmente representa, si nos negamos a romantizarlo o sentimentalizarlo o imagina que es solo un hermoso edificio antiguo en lugar de una evidencia de una injusticia sistemática, tal vez podamos usarlo para hacernos preguntas difíciles sobre nuestra propia era, sobre lo que estamos construyendo y por qué lo estamos construyendo y cuánto cuesta y quién paga el precio. La ironía última de Linnewood Hall y quizás la lección más importante que ofrece, es que la única cosa inequívocamente buena que hizo la familia Waidene, el único acto que realmente benefició a la humanidad y que durará mucho más que la mansión, fue regalar la colección de arte, fue dejar ir aquello que Peter había pasado décadas acumulando, fue transformar la riqueza privada en bien público, fue reconocer que intentar aferrarse a todo, intentar conservarlo todo para uno mismo y los herederos a perpetuidad, era un juego perdido, que la única forma de crear un legado duradero era regalar cosas, convertirlas en propiedad común, dejar que sirvieran a propósitos más grandes que la propia vanidad o el engrandecimiento de la propia familia. La donación de la colección de Joseph Waidene a la National Gallery fue un acto de profunda generosidad, pero también fue una admisión de derrota, un reconocimiento de que el sueño de permanencia dinástica de su padre estaba muerto, de que la casa, el arte y la riqueza acumulada durante generaciones no podían sobrevivir a las fuerzas gemelas del tiempo y los valores sociales cambiantes, y de que lo mejor que podía hacer era garantizar que al menos el arte, lo único de valor genuino que su familia había poseído, se preservara y se pusiera a disposición de todos en lugar de dispersarse entre coleccionistas privados o destruirse por la inevitable disolución de la familia y su fortuna. Esa donación es el verdadero legado de Peter Waidene, no la mansión que se cae a pedazos en el Kings Park, no el imperio del tranvía obsoleto desde hace mucho tiempo, no la maquinaria política que finalmente se derrumbó bajo su propia corrupción, sino las pinturas que cuelgan en la Galería Nacional, los Rembrandt, Rafael y Vermeer que millones de personas han visto, estudiado y conmovido. La cultura que se hizo común en lugar de mantenerse privada, y si hay redención en la historia de Waidene, sí. Hay algo que valga la pena rescatar de los restos de las ambiciones de esa familia. Es la lección de que la única inmortalidad disponible para nosotros es la inmortalidad de regalar cosas, de hacer disponible a otros lo que hemos acumulado, de transformar bienes privados en bienes públicos, de reconocer que somos temporales pero que lo que creamos puede perdurar si estamos dispuestos a dejarlo ir, a dejar de aferrarnos a la propiedad y al control y a la ilusión de que podemos llevárnoslo con nosotros o asegurarnos de que se quede en la familia para siempre. Linnewood Hall probablemente nunca será restaurado a lo que fue, nunca volverá a ser el palacio inmaculado que habitó Peter Waidene, nunca volverá a brillar con el pulido y la precisión que 100 sirvientes alguna vez mantuvieron, porque ya no vivimos en ese mundo, porque la sociedad que hizo posibles estos lugares se ha disuelto, porque hemos decidido colectivamente, aunque quizás no conscientemente, quizás no deliberadamente, que casas como estas son obscenas, que 110 habitaciones para una familia mientras otros viven en las calles es moralmente indefendible, que la concentración de riqueza requerida para mantener un lugar así es en sí misma una forma de violencia, un robo a los bienes comunes, una privatización de recursos que deberían ser compartidos. Y por eso lo mejor que podemos esperar es la estabilización, la preservación, la interpretación. Un edificio que cuente su propia historia honestamente.
Que se niegue a glorificar el pasado o pretender que la riqueza, el gusto y la cultura son justificaciones adecuadas para la explotación, la corrupción y la negación sistemática de los derechos democráticos. La visión de la Linnewood Hall Preservation Foundation, hacer de este un lugar de educación y de rendición de cuentas honesta en lugar de celebración, es la visión correcta, la única visión que tiene sentido moral, porque restaurar la mansión a su gloria original y luego convertirla en una especie de monumento a los excesos de la Edad Dorada sería no aprender nada de la historia, repetir los mismos errores, sugerir que la belleza y la grandeza pueden excusar cualquier cantidad de oscuridad en sus cimientos, y ya no podemos permitirnos ese tipo de ceguera. No podemos permitirnos pretender que los palacios de los ricos son admirables en lugar de síntomas de una sociedad enferma. No podemos permitirnos conmemorar a los varones ladrones sin reconocer simultáneamente lo que robaron y a quién se lo robaron y cuáles fueron y siguen siendo los costos de su robo. Al final, ¿qué nos enseña Linnewood Hall? ¿Qué lecciones ofrece este enorme palacio en ruinas a cualquiera dispuesto a escuchar? A cualquiera capaz de ver más allá del romanticismo de las ruinas y el atractivo estético de la grandeza abandonada. Nos enseña que la riqueza no es seguridad, que el dinero no puede protegerte del destino, que ninguna cantidad de cosas acumuladas puede garantizar la seguridad de tus hijos, la permanencia de tu legado ni tu propia importancia en el gran esquema de las cosas. Nos enseña que la belleza construida sobre la explotación siempre está manchada, siempre comprometida, siempre lleva en sí la semilla de su propia destrucción. Porque la belleza que nace de la injusticia no puede perdurar, no puede sostenerse a sí misma. No puede justificar su existencia, por muy espectacular que sea. Nos enseña que el sueño americano que nos venden personas como Peter Wyden es una mentira. Que la historia del hombre hecho a sí mismo que asciende mediante el trabajo duro y la determinación casi siempre es, en realidad, una historia de corrupción, explotación y la disposición a hacer cosas que otros no harían. Cosas que no deberían hacerse. Cosas que deberían incomodarnos en lugar de inspirarnos a emularlas. Nos enseña que el legado no es lo que acumulas sino lo que regalas, no es lo que construyes sino lo que compartes, no es lo que posees sino lo que haces común, y que la única inmortalidad disponible para nosotros es la inmortalidad de nuestro impacto en los demás, de las formas en que hicimos del mundo un lugar mejor o peor a través de nuestra presencia en él, de si usamos los recursos que teníamos, dinero, tiempo, talento, poder, al servicio del bien común o al servicio de nuestra propia vanidad, orgullo y hambre de aceptación. Y nos enseña, quizás lo más fundamental, que todo termina, todo se descompone, todo se desmorona eventualmente, que el tiempo llega para cada edificio que construimos, cada fortuna que acumulamos, cada dinastía que intentamos establecer, que el universo tiene una paciencia infinita y eventualmente reclamará cada centímetro cuadrado de espacio que creíamos poseer, cada recurso que creíamos controlar, cada legado que creíamos haber asegurado, y que la única pregunta que importa no es si seremos recordados sino si merecemos serlo, no si nuestros edificios permanecerán en pie sino si deberían permanecer, no si tuvimos éxito según los estándares del mundo sino si fuimos buenos según cualquier estándar que realmente importe. Linnewood Hall se encuentra en sus 34 acres restantes en el Kings Park, Pensilvania, rodeado de casas comunes de personas comunes que viven vidas comunes que nunca serán conmemoradas en mansiones o museos. Y plantea una pregunta que todos deberíamos hacernos todos los días. ¿Qué estamos construyendo y por qué lo estamos construyendo y cuánto cuesta y quién paga el precio y algo de esto importará cuando ya no estemos, algo de esto justificará los recursos que consumimos y las oportunidades que descartamos y las alternativas que rechazamos en la búsqueda de nuestras propias versiones privadas de la inmortalidad? La mansión no tiene respuestas, no ofrece consuelo, no promete redención. Porque es en sí misma la pregunta hecha física, la duda plasmada en piedra, la incertidumbre incorporada en cada habitación y cada pasillo y cada espacio vacío donde alguna vez hubo algo precioso. Y si somos sabios, dejaremos que haga esa pregunta para siempre. La preservaremos no como un monumento al éxito sino como un monumento al fracaso de cierto tipo de sueño americano. La usaremos para enseñar a cada generación futura que la riqueza no puede comprar lo que más importa, que el dinero no es la medida del valor, que los palacios caen y las dinastías terminan y todo lo que construimos eventualmente vuelve al polvo, y que el único legado que perdura es el que se mide no en mármol y arte y cosas acumuladas sino en amor y generosidad y las formas en que hicimos que las vidas de otras personas fueran mejores, más fáciles, más llevaderas, más hermosas, y que si no podemos hacer eso, si solo podemos acumular y exhibir y proteger lo que hemos acumulado de las personas que podrían beneficiarse de ello, entonces habremos fallado en la única tarea que realmente importa.
El único propósito que da sentido a la vida humana. El único logro que el universo podría notarlo cuando finalmente se decida a borrar nuestros nombres y disolver nuestras obras y reclamar el espacio que creíamos que poseíamos. Y tal vez esa sea la verdadera historia oscura del Innewood Hall, la historia que la mansión ha estado tratando de contar durante 6 décadas de abandono y decadencia. La historia que seguimos negándonos a escuchar porque es demasiado incómoda, demasiado desafiante, demasiado en desacuerdo con todo lo que el capitalismo estadounidense nos enseña sobre el éxito y el valor y la buena vida, que Peter Waidene construyó su palacio y lo llenó de tesoros y vivió como un rey. Y no significó nada, absolutamente nada, porque las cosas que más importaban, su hijo, su nieto, su felicidad, su paz, su sensación de que su vida había valido la pena, se le escaparon de todos modos. Se ahogaron en las frías aguas del Atlántico o murieron de pena en habitaciones vacías. Y todo lo que queda es este monumento que se desmorona lentamente a la futilidad última de intentar construir cosas permanentes en un mundo impermanente, intentar poseer lo que nunca puede ser poseído. Intentar garantizar un futuro que ninguna cantidad de riqueza puede asegurar, y la mansión lo representará. Mientras se mantenga, eventualmente caerá cuando caiga, y de cualquier manera la historia será la misma. Siempre será la misma, porque esta es la historia que la riqueza siempre cuenta si la escuchas lo suficiente. Si la sigues lo suficiente, si rechazas las mentiras cómodas e insistes en la verdad incómoda, que al final todos nos convertimos en fantasmas en nuestras propias casas, que cada palacio eventualmente se convierte en una ruina, que la única riqueza que importa es la riqueza que regalamos, y que la única inmortalidad disponible para nosotros es el recuerdo de si fuimos, en el breve destello de tiempo que habitamos estos cuerpos y caminamos por esta tierra, amables o crueles, generosos o codiciosos, humanos o simplemente ricos.